mundo se dividió en dos a causa de la guerra en Israel. Hoy en esta edición especial repasaremos los hechos más importantes. Bienvenidos a esta edición especial de Mundo Cristiano. Como les comentamos, hoy vamos a continuar con estos resúmenes que hemos hecho de lo más relevante del año 2025. Esta edición la vamos a enfocar en lo que ha sucedido en Israel y Oriente Medio. Una particularidad de este año de guerra que alarmó al mundo entero fueron los enfrentamientos directos con misiles entre Irán e Israel. Esto llevó a Estados Unidos a realizar un ataque selectivo contra las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán. Esto sorprendió al mundo entero. Funcionarios de defensa detallaron el ataque, que fue la mayor operación de bombarderos B-2 de la historia y el primer uso de artillería de penetración masiva de 15 toneladas, una bomba rompebúnkers capaz de penetrar a gran profundidad bajo tierra. Aproximadamente a las 18:40 hora estándar del este o a las 12:10 hora de Irán, el B-2 líder lanzó dos bombas de penetración de munición masiva GBU-57 sobre el primero de varios puntos de mira de Fordow. Como declaró el presidente anoche, los bombarderos restantes también alcanzaron sus objetivos, con un total de 14 bombas de penetración de munición, lanzadas contra dos objetivos nucleares. El alcance y la magnitud de lo que ha ocurrido anoche dejaría sin aliento a casi cualquier estadounidense si tuviera la oportunidad de verlo en tiempo real. Aviones volaron sobre 3 de sus sitios más sensibles y logramos destruir capacidades nucleares. Y nuestros hombres en esos bombardeos están de regreso a casa ahora mismo. Las imágenes satelitales antes y después muestran la destrucción de los 3 sitios, pero existe la preocupación de que Irán pudiera haber trasladado parte del uranio enriquecido con antelación. Apenas horas después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, esta fue la respuesta del régimen islámico, una descarga de unos 25 misiles, uno de los cuales impactó el norte de Tel Aviv. Afortunadamente no hubo muertos, pero sí unos 20 heridos, y pueden ver los daños detrás de mí. Desafortunadamente estamos hablando de un patrón continuo de bombardeos iraníes contra nuestras comunidades civiles. La amenaza de Irán y ese régimen no es solo una amenaza contra Israel, es una amenaza contra toda la ideología occidental. Un régimen que exige la muerte de Israel, pero también la muerte de Estados Unidos. Estamos juntos en esto. Después del ataque, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu homenajeó al presidente Trump. La historia registrará que el presidente Trump actuó para negar el régimen más peligroso del mundo y las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo actual ha marcado un hito histórico que puede ayudar a guiar Oriente Medio y más allá, hacia un futuro de prosperidad y paz. Luego de este ataque sucedió lo que muchos habíamos esperado. El presidente Trump anunció un alto al fuego entre Irán e Israel. Exhortó a ambas partes a respetarlo, aunque Irán violó el acuerdo casi inmediatamente después de firmarlo. Israel e Irán aceptaron el alto al fuego del presidente Trump, pero en cuestión de horas, Irán disparó 2 misiles hacia el norte de Israel. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó a las FDI atacar Teherán. Justo antes de que comenzara el alto al fuego, un letal misil iraní impactó la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. El presidente Trump publicó el anuncio del alto al fuego el lunes por la noche. ¡Felicidades a todos! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total. A continuación publicó otra publicación que decía: Israel e Irán acudieron a mí casi simultáneamente y me dijeron paz. Sabía que el momento había llegado. Ahora, el mundo y Oriente Medio son los verdaderos ganadores. Después del anuncio de Trump, el gobierno israelí publicó una declaración anunciando que logró los principales objetivos de sus operaciones militares contra Irán. Israel ha eliminado una doble amenaza existencial inmediata, tanto en el ámbito nuclear como en el de los misiles balísticos. Además, las fuerzas de defensa de Israel lograron el control aéreo total sobre los cielos de Teherán. Infligieron graves daños a la cúpula militar y destruyeron docenas de objetivos del gobierno central iraní. En los últimos días, las FDI también atacaron la prisión de Evin, la sede de Bashij, y el reloj de destrucción de Israel dentro de Teherán.
Estos no son sitios de importancia estratégica, sino de enorme importancia política. Son los pilares, por así decirlo, de este horrendo régimen, y al bombardearlos, Israel lo está debilitando. Por lo tanto, en la última instancia, la mayor garantía que tenemos para un Irán no nuclear, no peligroso y no amenazante, es la eliminación del régimen. También el lunes Reza Pahlavi, hijo del difunto Shah de Irán, se presentó como una figura que podría unificar al país si el gobierno iraní se derrumbara. Afirmó que el régimen está en las últimas. El régimen islámico se está derrumbando. Hay informes creíbles de que la familia de Ali Khamenei y las familias de los altos funcionarios del régimen se están preparando para huir de Irán. Queda por ver si el alto al fuego brindará un salvavidas al ayatolá o si la guerra de 12 días ha debilitado tanto el régimen que el pueblo iraní podría alzarse para derrocar al gobierno. En una declaración siniestra, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán afirmó que planea reiniciar su programa nuclear. Es muy probable que usted ya conozca el resultado de la guerra. El presidente Trump logró negociar un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas para un alto al fuego. Esto no solo significó el fin de los ataques, también significó el regreso de los últimos rehenes que fueron capturados durante la masacre del 7 de octubre. Los 20 rehenes se reúnen con sus familias y seres queridos y comienzan un largo camino hacia la recuperación. Como sabemos, el camino hacia la recuperación para los repatriados como para sus familias será largo. Y estaremos aquí para acompañarlos en cada paso de camino de humildad, cariño y sensibilidad. En Sharm el-Sheikh, Egipto, los líderes mundiales se reunieron mientras el presidente Trump y los líderes de Egipto, Turquía y Qatar firmaban un acuerdo de paz que decía en parte: nosotros los abajos firmantes damos la bienvenida al compromiso verdaderamente histórico y la implementación por parte de todas las partes del acuerdo de paz de Trump, que pone fin a más de 2 años de profundo sufrimiento y pérdida y abre un nuevo capítulo para la región definido por la esperanza y una visión compartida de paz y prosperidad. Este es el día por el que la gente de toda la región y del mundo ha estado trabajando, esforzándose, esperando y orando. Han hecho cosas durante el último mes que creo que fueron realmente impensables. Nadie pensó que esto pudiera suceder. Con el acuerdo histórico que acabamos de firmar, las oraciones de millones finalmente han sido escuchadas. Mientras tanto, en lo que algunos consideran el inicio de futuros actos de terrorismo, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos como parte del acuerdo de paz de Gaza. Muchos de ellos cumplían cadena perpetua por atentados terroristas que causaron la muerte de numerosos israelíes. Dentro de Gaza, Hamas ha tomado el control de zonas de las que las fuerzas de defensa de Israel se han retirado y están ejecutando públicamente a quienes se opusieron a su gobierno o fueron acusados de colaborar con Israel. Al comienzo, Hamas liberó solo a 4 de los 28 cuerpos de rehenes que murieron durante su cautiverio, lo que ha dejado a familias preguntándose cuánto tiempo tomará recuperar sus restos. Mientras tanto, los israelíes siguieron celebrando el regreso de los 20 rehenes y el cumplimiento de sus sueños. La semana pasada en Club 700, mientras Hamas seguía negociando, Gordon Robertson habló con Lindsay Miran Lavi, esposa del ex rehén Omir Miran. Le preguntó si tenía esperanzas de ver a su esposo regresar a casa pronto. Sé que no termina hasta que no termina, pero como dije antes, siempre tengo la esperanza de volver a ver a Omri. Nos uniremos a ti en tu oración a Hashem, para que una vez más escuches el grito Abba, Abba de tus 2 pequeñas hijas y una vez más veas esa sonrisa en sus ojos. El lunes, esas oraciones fueron respondidas cuando Omir y su familia se reunieron. Y la guerra no solo fue en Oriente Medio. Al volver de la pausa repasamos los ataques que sufrió el pueblo judío fuera de Israel. Show 1800 Stroke 1,1 Balsín. Un momento, porque tengo un anuncio muy importante que hacer. Y es que Vive Más ya está en YouTube. Ve, suscríbete, comparte y llénate de esperanza con todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Más invitados, más historias, más inspiración a la hora que quieras y desde donde quieras. Ahí nos vemos. Ahora en YouTube, Vive Más. Ahora sí, ¡córrela! Continuamos con más de este resumen especial de Mundo Cristiano. Recordamos una noticia que dio vuelta al mundo.
un ataque terrorista se perpetró contra judíos en Estados Unidos. Un grupo pro-israelí fue atacado con fuego durante una manifestación pacífica en Boulder, Colorado, dejando 8 heridos, casi todos ellos adultos mayores. Un hombre con un lanzallamas casero gritando "Palestina libre" cubrió a víctimas con fuego y lanzó cócteles Molotov. El ataque ocurrió mientras integrantes de un grupo de voluntarios pro-Israel llamado Run for Their Life en el centro de Boulder, destinada a crear conciencia sobre los rehenes que permanecen en Gaza. Los 3 testigos corrieron a buscar agua para apagar las llamas y pedir ayuda. El sospechoso, identificado como Mohamed Sabri Suleiman, de 45 años, está detenido en la cárcel del condado de Boulder. Suleiman es un ciudadano egipcio que ingresó a Estados Unidos hace 2 años, según Fox News. Sobrepasó el tiempo permitido por su visa, pero recibió autorización para quedarse bajo la administración Biden y permaneció en el país ilegalmente tras la expiración de esta extensión en marzo. Después del ataque se le escuchaba gritar: ¿cuántos niños han matado? El FBI informó que las 8 víctimas entre 52 y 88 años fueron trasladadas a hospitales locales. Una de ellas fue reportada en condición crítica. Vi fuego, vi gente cayéndose, gritando, llorando, tropezándose. Vi al atacante. Tenía un cóctel Molotov, venía con 3. Uno lo lanzó al grupo y una de las mujeres se incendió en llamas de pies a cabeza. Otras 4 personas también resultaron heridas por el fuego, pero no tan gravemente como la primera. Eran chorros blancos de fuego, lineales, de unos 6 metros de largo. El FBI declaró inmediatamente el ataque como un acto de terrorismo. Sucedió al comienzo de la festividad judía Shavuot, y poco más de una semana después de que otro hombre, también gritando "liberen a Palestina", fuera acusado de matar a 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington. Según el FBI, Mohamed Soliman confesó el ataque, declaró a los investigadores que quería matar a todos los sionistas y deseaba que todos murieran. Dijo que no se arrepentía y que lo volvería a hacer. Solomon declaró que había planeado este ataque durante 1 año y actuó motivado por el odio hacia lo que llamó el grupo sionista. Solomon apuntó específicamente contra el grupo Run for Their Lives, una organización nacional con una sede en Boulder, Colorado, que organiza caminatas y carreras semanales para visibilizar la situación de rehenes israelíes aún retenidos en Gaza. Vestido como jardinero, Solomon intentó pasar desapercibido mientras esperaba a que las víctimas se acercaran. Entonces desató el ataque con un lanzallamas improvisado y cócteles Molotov gritando "liberen Palestina". El atacante salió de entre los arbustos y árboles por segunda vez y lanzó otro cóctel Molotov. En ese momento se incendió a sí mismo, aparentemente por accidente. Llevaba un chaleco antibalas o algo similar con una camiseta debajo. Después de prenderse fuego, se quitó el chaleco y la camiseta, quedando con el torso desnudo. Aún así seguía con cócteles Molotov en la mano, listo para lanzarlos y hacerlos explotar contra la gente. El atacante, padre de 5 hijos, dijo a los investigadores que esperó hasta que su hija se graduara a la secundaria el jueves pasado para llevar a cabo el atentado. Afirmó que nadie conocía sus planes y que esperaba morir durante el ataque. Si descubrimos pruebas de que otras personas conocían este ataque o lo apoyaron, tenga la seguridad de que actuaremos con firmeza para hacerlos responsables con todo el peso de la ley. Las autoridades informaron que 8 personas, de entre 52 y 88 años, fueron hospitalizadas y 2 de ellas permanecían internadas el lunes. Otras 4 personas resultaron con heridas leves. Funcionarios federales confirmaron que Solomon está ilegalmente en el país. Nacido en Egipto, vivió 17 años en Kuwait antes de mudarse a Colorado Springs hace 3 años. Permaneció en Estados Unidos después de que expirara su permiso de trabajo. Y ahora vamos a hablar de mejores noticias. Desde que Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén en el 2018,
Varios países han seguido su ejemplo y se animan a otros a hacerlo. El jefe de la oficina de noticias en Jerusalén, Chris Mitchell, nos cuenta la historia de países que han tomado medidas prácticas para mostrar su apoyo a Israel. Jerusalén es, sin discusión, la capital indivisible del Estado judío de Israel. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, habló en una reciente ceremonia que reconoce a las naciones que están trasladando sus embajadas a Jerusalén. Desde que Estados Unidos abrió el camino hace 7 años, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay movieron sus embajadas. Se dice que otros países ya están en proceso. Argentina, Chequia, Fiji y otros países también. Estamos trabajando muy duro junto con el gobierno, como ONG, para persuadirlos y animarlos. Y creo que cuantas más embajadas se muden a Israel, mejor para Israel y mejor para Occidente. Chaim Silverstein, presidente de Jerusalem Center for Applied Policy, fundó este grupo para identificar retos y buscar oportunidades para la capital. Lleva a líderes mundiales por la ciudad para explicar por qué Jerusalén importa. La mejor forma de entender la situación es visualizarla, verla, sentirla. Dios nos dio Jerusalén, y Jerusalén es, siempre ha sido y siempre será la capital de Israel. Pero que los países la reconozcan como parte de la realidad política mundial es muy importante para nosotros y debemos fortalecerlo, porque sabemos que Israel y el pueblo judío tienen muchos enemigos en el mundo. Silverstein dice que mantener y ampliar el apoyo es más urgente desde el 7 de octubre y durante esta guerra que continúa. El Estado de Israel ha trabajado y sigue trabajando muy duro para unir a todos esos países que apoyan a Israel, porque lamentablemente hay muchos que se han dejado llevar por noticias falsas y la propaganda engañosa sobre lo que pasa en la guerra. La ex vicealcaldesa Flur Hassan Naum destaca la historia icónica de la ciudad. Jerusalén no es solo la capital del Estado de Israel, no es solo la capital de la nación judía, es la ciudad que nos hizo nación. Hace 3000 años, el rey David decidió que necesitaba una capital unida para unir las tribus de Israel. Así que Jerusalén es el lugar donde nos convertimos en el pueblo originario de esta tierra. Por eso, su reconocimiento no es solo histórico, es práctico y refleja la realidad que vivimos hoy. En 1967, cuando Israel recuperó la ciudad después de más de 2000 años, marcó un punto de inflexión profundo y para muchos profético. En ese entonces, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel lucharon por estas calles antiguas con voces temblorosas y lágrimas en los ojos. Declararon: el monte del templo está en nuestras manos. Desde ese momento milagroso, Jerusalén ha sido reconstruida, renovada y abierta a personas de todas las creencias. Aún así, aunque la lucha armada por Jerusalén se ganó hace 58 años, la lucha diplomática sigue. Todavía demasiadas naciones se niegan a reconocer este hecho tan claro y fundamental, que Jerusalén siempre ha sido y siempre seguirá siendo la capital del pueblo de Israel. El embajador Huckabee recordó una conversación conmovedora que escuchó durante la ceremonia de inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. El joven estadounidense dijo: estoy tan emocionado por esto de mover nuestra embajada a Jerusalén que no he dormido en 2 noches. El anciano judío lo miró y le dijo: los judíos no hemos dormido en 2000 años. Y ahora podemos dormir sabiendo que cuando oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de la capital del Estado judío, la capital indivisible del Estado judío. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Un aspecto de la masacre del 7 de octubre que no recibió mucha cobertura fue el ataque a los socorristas. Como informa Chris Mitchell desde Jerusalén, 2 ministerios cristianos se han propuesto restaurar una flota de ambulancias al principal servicio de rescate de Israel, el Magen David Adom. Durante la invasión y el asalto mortal, Hamás destruyó 14 ambulancias Magen David Adom y también mató a varios de sus trabajadores de rescate.
A las 6:29 comenzaron las alarmas. Ronen llamó inmediatamente a Megan, David, a Dom y preguntó, ¿dónde estoy destinado? ¿A dónde debo ir? Esa mañana, el marido de Karina Engel, Ronen, dejó a su familia para unirse a las tareas de respuesta y rescate. Nos dijo que entráramos a la habitación segura y fue la última vez que vimos a Ronen. Hamas asesinó a Ronen y llevó su cuerpo a Gaza. También secuestraron a Karina y a sus 2 hijas. Fueron liberadas en el primer intercambio de rehenes. Samaritan Spurs dedicó una ambulancia en honor a Ronen. Una de las cosas que más nos conmovió después de tanto tiempo de dolor y de extrañar a Ronen fue recibir la ambulancia en su honor. Poco después del 7 de octubre, el director ejecutivo Franklin Graham anunció su plan, y los primeros 14 reemplazos llegaron en menos de 4 meses. En cada ambulancia que dedicamos, ponemos un versículo bíblico, ponemos un pasaje del Antiguo Testamento en la puerta y también para los conductores que murieron. Ponemos sus nombres porque quiero que sus nombres sean recordados. Magen David Adom es una increíble organización. Los socorristas de esta nación han sufrido al salir. Tengo fotos de las ambulancias que fueron baleadas en Gaza y de los asientos manchados de sangre que derramaron los conductores y los que respondieron. La última ambulancia se convierte en la número 42. Queremos que el pueblo de Israel sepa que Dios los ama, que Dios no le ha dado la espalda a Israel, que nosotros, como comunidad cristiana, apoyamos al pueblo judío. El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, habló de la escalofriante estrategia de Hamas que condujo a esta necesidad. Una cosa es atacar a un soldado solitario. Eso es horrible. Pero atacar a un civil, a madres, jóvenes, a bebés y luego a quienes se apresuran a llegar, arriesgando sus vidas para salvar la de los inocentes, es el crimen más atroz inimaginable. El mismo hecho de que tengamos que proporcionar a través de Samaritan Purse, Harvest Church, una ambulancia blindada, lo dice todo. La iglesia Harvest, pastoreada por Greg Laurie, donó esta ambulancia blindada. Es un privilegio porque siento que podemos decirle todo el día a Israel: bueno, te amamos, oramos por ti y te apoyamos. Pero esta es una manera tangible de decirlo. Laurie dijo que la necesidad de apoyar a Israel es más importante que nunca. Creo que Israel necesita saber que tiene un verdadero amigo en el cristiano evangélico. Y debemos seguir apoyando a Israel, especialmente en estos momentos, ante este aumento desmesurado del antisemitismo en todo el mundo, incluso en universidades como Harvard y Yale en Estados Unidos. Los jóvenes ni siquiera saben lo que dicen cuando corean estos lemas. Del río al mar, Palestina será libre. No creo que sepan qué es el río ni qué es el mar. Y lo que dicen es en realidad un clamor por la erradicación de Israel. Así que es hora de que defendamos a Israel y especialmente como cristianos evangélicos, creo que tenemos la gran responsabilidad de hacerlo. Creo que es importante que el pueblo de Israel sepa que nosotros, como cristianos, seguidores de Cristo, yo sigo un judío, creo en un judío, oro por un judío. Y Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que esto es solo una pequeña bendición que podemos dar a los hijos de Israel. Una bendición reconocida por el ex embajador de la ONU y ahora presidente mundial de Magen David Adom, Gilad Erdan. Por su acción, proclamaron clara y contundentemente: Israel no están solos. Jamás, la personificación del mal, atacó deliberadamente nuestras ambulancias y asesinó a nuestros paramédicos. Ustedes respondieron al odio. Ustedes respondieron al odio con esperanza, proporcionando a los heroicos socorristas israelíes ambulancias blindadas para que puedan salvar vidas en cualquier lugar y en cualquier momento. Cada vida salvada por esta ambulancia llevará su legado de valentía, compasión y misericordia. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a la alianza Estados Unidos-Israel. Que Dios bendiga esta ciudad, Jerusalén, con paz. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Hacemos una pausa y al volver, una mirada a lo más reciente sobre Israel. En un mundo que cambia cada segundo, es vital estar bien informado. En Mundo Cristiano te damos las noticias más relevantes para entender lo que sucede y cómo nos impacta.
Soy Kevin Valverde y les acompañaré a ver el resto de la historia aquí en Mundo Cristiano. Continuamos con más de este resumen especial de noticias. Israel advierte que Hamás intenta romper el alto al fuego de la forma más violenta y nuevos informes demuestran que Hamás no se está desarmando, sino se está rearmando. Además, una importante revelación de inteligencia amenaza a judíos e israelíes en toda Europa. Más de un mes después del alto al fuego entre Israel y Hamás, el acuerdo sigue siendo precario. Si bien la tregua está oficialmente en vigor, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informan de cientos de violaciones por parte de Hamás que comenzaron apenas una semana después del acuerdo de octubre. Esta semana, terroristas de Hamás abrieron fuego contra tropas israelíes que operaban dentro de la línea amarilla que divide Gaza entre las fuerzas israelíes y palestinas. Israel respondió con un ataque aéreo que acabó con la vida del jefe de las fuerzas navales de Hamás y de un importante operador de rescate de rehenes. La segunda fase del plan del alto al fuego negociado por Estados Unidos exige que Hamás se desarme, pero Israel afirma que el grupo terrorista no solo se niega a entregar sus armas, sino que en realidad se está rearmando. Según fuentes de defensa israelíes, Hamás ha comenzado a acumular armas en otras regiones como en Yemen y países africanos, con la intención de introducirlas de contrabando en Gaza posteriormente. La investigación sobre la red terrorista de Hamás también examina la posible participación de elementos de Hamás en Turquía en la promoción de la intención de llevar a cabo atentados, algunos de los cuales ya han sido descubiertos. Esto se debe a que Turquía ha sido y sigue siendo un campo de operaciones para operativos de Hamás. Al mismo tiempo, se dice que Hamás se está coordinando con Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán para revivir el eje de resistencia contra Israel. Y desde los túneles del terror hasta la Casa Blanca, el presidente Trump recibió una delegación compuesta por casi todos los rehenes israelíes liberados, a quienes calificó de héroes. Trump elogió especialmente al soldado israelí Matan Agrest, especialista en tanques. Pasó por un infierno, pero Matan nunca se rindió y hoy es un testimonio viviente de la fortaleza, el corazón y la fe del pueblo judío. Matan, eres una verdadera inspiración para todos. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses afirman que los aviones F-35 destinados en Arabia Saudita serán menos avanzados que los operados por Israel, preservando así la ventaja militar cualitativa de Israel, según el primer ministro Benjamín Netanyahu. En Jerusalén, Netanyahu también reiteró que no habrá un Estado palestino, incluso si eso significa sacrificar las relaciones normalizadas con Arabia Saudita. Nuestra posición a un Estado palestino en cualquier zona al oeste del Jordán, esta posición existe, permanece y no ha cambiado en absoluto. Y en otro frente, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel dice que la autoridad palestina, a pesar de afirmar que ha detenido los pagos a terroristas y a sus familias, en realidad solo ha aumentado dramáticamente. Gideon Sa'ar compartió la publicación en X que demuestra que los reembolsos para pagar por matar pasaron de 144 millones de dólares en el 2004 a 214 millones en lo que va del 2025, antes de que aún termine el año. Y esto fue todo de nuestro resumen de noticias de Israel y Oriente Medio. Le invitamos a que se siga informando a través de nuestra página mundocristiano.tv y como siempre los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.